Listo. Y siendo las 6:05, les damos la más cordial bienvenida al programa de egresados a todos nuestros participantes en este espacio, en esta conferencia titulada El papel de la geología en la nueva carrera espacial. Nos encontramos ante una nueva etapa de la exploración espacial. Numerosas agencias espaciales están desarrollando diferentes planes millonarios para volver a la Luna, Marte y más allá. Y justamente en este contexto, la geología toma un rol fundamental en la exploración, ya que a través de ella podemos entender los lugares que se visitarán. Eh, para conocer cómo se está desarrollando el futuro de la exploración espacial y el papel que Colombia puede tener en ella, nos acompaña justamente nuestro egresado experto Javier Eduardo Suárez Valencia. Él es geólogo y máster de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está finalizando su doctorado en Ciencias Planetarias en Bremen, Alemania. Tiene más de 8 años de experiencia en el área de geología planetaria, especialmente en el manejo de datos de sensoramiento remoto para el estudio y la cartografía de superficie. Los cuerpos planetarios que más ha estudiado son la Luna, Marte y Plutón. Bienvenido, Javier, a este espacio de diálogo con la comunidad egresada. Al finalizar la presentación de nuestro conferencista, abriremos un espacio para que podamos resolver dudas, compartir inquietudes con nuestro experto. Sean todos y todas bienvenidos. Javier, te doy la palabra. Vale, muchísimas gracias, Leticia. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Ahí se está viendo, ¿verdad? Vale, gracias. Sí, listo. Bueno, primero una aclaración respecto a mi doctorado. Ya lo terminé. Quiero que te envíe la información para la charla mucho antes de que pasara. Pero bueno, eso ya está terminado. Entonces, pues como decía Leticia, mi nombre es Javier Suárez. Yo soy geólogo de la Universidad Nacional. Hice mi maestría también en la universidad y terminé mi doctorado en geociencias, específicamente en geología planetaria, en la Universidad Constructor en Bremen, Alemania. Actualmente estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Padua, en Italia, y bueno, todo esto también está muy relacionado al tema de geología planetaria. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es el papel que tiene la geología en la nueva carrera espacial. Seguramente ustedes han escuchado acerca de la carrera espacial que sucedió hace unos 40, 50 años. Todo lo que fue la llegada a la Luna, todo lo que fue las misiones Apolo, la ida a Marte, todo este tipo de eventos. Pues bueno, hoy les quiero hablar acerca de una nueva posibilidad, o más bien una nueva carrera que está surgiendo en la actualidad, y de cómo la geología, que es una de estas ciencias que tal vez no recibe tanta atención como las demás, tiene un papel muy fundamental en esta etapa. Entonces, bueno, un segundo. Entonces, el contenido de la charla van a ser 4 partes. Entonces, primero vamos a hablar un poco acerca de esa vieja carrera espacial y esa nueva carrera espacial que está surgiendo. Vamos a hablar un poco acerca de qué es la geología, por qué tiene que ver en todo esto. Y con esto vamos a conectar hacia por qué es tan importante entender el terreno en términos de conocer cuál es el espacio físico de un planeta, de una luna, de un lugar al que queramos ir en el espacio, y por qué la geología nos puede ayudar a hacer que esto se vuelva realidad. Y por último, quiero hacer como una pequeña reflexión acerca de Latinoamérica y Colombia y qué estamos haciendo nosotros o cuál podría ser nuestro papel en esta nueva etapa que se está dando a nivel global. Entonces, bueno, primero que todo quisiera hablar un poco acerca de qué nos motiva a ir al espacio. Eso es una pregunta que no es tan trivial, porque si ustedes lo piensan, salir de nuestro planeta es algo que es bastante difícil, es bastante costoso, requiere mucho esfuerzo, mucho dinero, y pues deben haber unas buenas razones para querer hacer esto. Entonces, aquí les tengo como esos 3 principales motivos, que al menos es lo que yo identifico como esa motivación que nos lleva a estar allá. Y son en principio cosas geopolíticas, cosas económicas y cosas científicas. Entonces, estos 3 son como los motores que llevaron a esa carrera espacial que ya sucedió y que están llevando a lo que está sucediendo en los últimos años. Entonces, primero que todo, la geopolítica. Aquí les muestro una imagen acerca de una breve historia de los humanos en el espacio. Esta específicamente habla de las primeras cosas que se lograron.
Entonces, esta es una palabra que se repite mucho en esta infografía y es el primer satélite, el primer humano, la primera caminata espacial, la primera persona en la Luna, la primera sonda alrededor de la Luna. Todos estos son conceptos que tienen un gran contexto geopolítico, sobre todo en esta época de los 1960, estábamos en plena Guerra Fría, y pues había una gran pelea entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por hacerse de cierta forma con el control del espacio y de cierta forma con el control de la tecnología y la ciencia aeroespacial. Porque es que realmente estar en el espacio es una posición sumamente ventajosa si lo pensamos en términos geopolíticos, porque desde allá podemos observar todo. Entonces, cualquier país que tenga una red de satélites muy poderosa que esté orbitando en el espacio, pues va a tener una gran potencia, va a tener una gran capacidad de observación, de manejo de su territorio y potencialmente de manejo del territorio de otros países. Entonces, este sin duda es uno de los principales alicientes para que tengamos este interés en el espacio y de volver allí. Otra cosa, por supuesto, es la economía, ¿no? Entonces, esta es una motivación que bueno, es algo que no se nota tan al principio de este tipo de situaciones, pero que eventualmente se puede ver la ventaja que tiene. Y aquí el ejemplo que les pongo es aquí a la izquierda tenemos una imagen con, bueno, es una infografía con todos, probablemente no todos, pero muchos de los satélites que están orbitando actualmente la Tierra. Claramente aquí no están a escala, pero aquí podemos ver la cantidad de satélites que orbitan el planeta. Es una cosa impresionante. Y pues todos estos satélites tienen muchísimos fines. Hay unos que son puramente científicos de observación de terrestre, pero tenemos una cantidad de satélites de comunicaciones, para darnos internet, para tomar imágenes satelitales de la superficie que son vendidas a muy altos precios, satélites militares, satélites de observación. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que ocurren en el espacio y que nuestro mundo moderno no funcionaría si no fuera por esto. Entonces, parte de esa pelea que tenemos ahora mismo, o digamos que esa dinámica que se está dando a nivel global, es tener un control de ese espacio y entender cómo sacar provecho de él. Y pues bueno, últimamente también hay unas nuevas iniciativas. Por ejemplo, tenemos aquí una de las cápsulas de Blue Origin, que pues es esta empresa que está haciendo vuelos comerciales, vuelos orbitales comerciales, que los cobran carísimos y pues que también está mostrando cómo la industria privada está empezando a entrar en todo lo que es la dinámica espacial. Entonces, pues definitivamente hay un aliciente económico muy fuerte. Por supuesto, eso que les hablaba es algo que está sucediendo ahora mismo. Es decir, hay unos retos económicos actuales, es algo que está dando dinero ya, pero también hay otras cosas que son un poco más una perspectiva a futuro, que también son muy interesantes para ciertas personas y para ciertos grupos. Y pues en este caso les traigo el ejemplo de lo que podría ser la minería espacial, que no sé si lo habrán escuchado, pero hay ciertos lugares en el sistema solar, especialmente unos asteroides, que potencialmente tienen muchísimos metales. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí es un asteroide que se llama Psyche 16, que se cree que está compuesto en un 80% de metal. Entonces, estamos hablando de, bueno, una mayoría de hierro y de níquel, pero que seguramente tiene cantidades importantes de otros metales que son interesantes para procesos industriales. Entonces, pues eso es una idea que ahora mismo es un poco difícil de concebir, pero en un futuro puede ser bastante importante, interesante, y se va a volver algo real el hecho de que vamos a querer sacar recursos de estos lugares. Entonces, ciertamente hay un interés económico que se está moviendo detrás de todo esto. Y bueno, por supuesto, también hay intereses científicos, claro que los hay. Digamos que ese estaría un poco al final de la lista de las prioridades, pero bueno, aún así es algo importante. Y pues pongo filosofía también porque hay ciertas cosas acerca del espacio que tienen que ver con nuestra concepción de nosotros mismos, no solamente con la concepción del universo. Entonces, bueno, una de las cosas que queremos hacer es explorar y entender otros planetas y otros cuerpos planetarios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un astronauta en la Luna que justamente está recolectando rocas para poder entender cómo se formó la Luna, cuál es su relación con la Tierra y cómo todo el sistema solar está de cierta forma conectado. Y pues a la izquierda vemos un mapa geológico de la Luna, que es básicamente el resultado de la observación de nuestro satélite durante 40, 50 años,
con muchos satélites, con muchas naves espaciales, que nos han dado una gran cantidad de datos para poder entender cómo funcionan estos sistemas. Por supuesto, también estamos interesados en entender el interior de los planetas. Este es simplemente un ejemplo de las cosas que se pueden hacer a través de la exploración del sistema solar, que es conocer cómo es el interior de los planetas. Entonces, vemos una gran diferencia entre lo que se conoce como planetas terrestres, Venus, la Tierra, Mercurio y Marte, que son planetas sólidos, muy rocosos, mientras que por el otro lado tenemos planetas como Saturno, Júpiter, que son gaseosos, y planetas como Neptuno y Urano, que están compuestos en su gran mayoría de hielo. Entonces, pues bueno, todo esto nos permite a nosotros entender un poco mejor cómo se dio o cómo se formó el sistema solar y claro, entender también un poco más acerca de todas estas dinámicas. Y bueno, hay una cosa que a mí me parece que es sumamente relevante, que viene con el estudio del espacio o con la exploración espacial, y es preguntarnos acerca de cómo surge la vida y si hay vida por fuera de nuestro planeta. Y creo que algo que es muy reconfortante e interesante es que esta pregunta ha seguido siendo importante a través de los años y ha seguido siendo un motor para las misiones espaciales. Entonces, si uno mira las nuevas misiones que están, bueno, las misiones actuales que están en Marte o algunas misiones que están pensando ir a las lunas de Júpiter, pues una de sus ideas principales, una de sus búsquedas principales es saber si hay vida en otros lugares. Entonces, pues aquí es solo un pequeño ejemplo de qué cosas estamos buscando, qué cosas estamos necesitando para encontrar vida. Y pues eso incluye, por supuesto, agua, que es algo que nuestro planeta tiene por montones. También incluye, por supuesto, rocas, que las rocas nos van a dar toda esa composición química necesaria para que la vida se dé. Y, por supuesto, necesitamos energía, que en muchos casos de nuestro sistema solar, pues vienen relacionados a procesos como los volcanes, como los terremotos, como las tormentas, dinámicas atmosféricas. Todo esto son cosas que son sumamente necesarias para poder entender la vida, poder saber si se está dando vida en otros lugares del sistema solar. Y pues como se dan cuenta, todo esto está relacionado con la geología. Entonces ya se pueden dar cuenta un poco hacia dónde va la cosa. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la carrera espacial per se. Entonces aquí tenemos una infografía que nos muestra las misiones espaciales que han existido a través de las últimas décadas en el sistema solar. Entonces, aquí podemos ver una imagen con todos nuestros planetas y en ellas podemos ver las órbitas que han seguido todas esas ondas espaciales. Entonces, como se dan cuenta, son muchísimas. Hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, mucho capital humano al estudio de estos planetas y a entender qué pasa en ellos. Y pues todo eso enfocado a resolver esas preguntas que veníamos diciendo antes. Una cosa que nos podemos fijar es que claramente los lugares que más hemos visitado son los más cercanos. Entonces vemos que hay muchísimas misiones para Venus, para Marte, hay bastantes, menos para Mercurio y para Júpiter. Y ya lo que es el sistema de Saturno y más allá, pues son lugares que han sido poco visitados precisamente porque están bastante lejos y son bastante disímiles a lo que conocemos. Entonces, de cierta forma, la exploración siempre va a estar o siempre ha estado muy enfocada en lo que es la Luna, Marte y Venus, que son nuestros planetas cercanos. Y pues vamos a ver que esto es algo que también se va a seguir repitiendo en el futuro. Entonces, ahora sí, miremos un poco acerca de la famosa nueva carrera espacial. Entonces, quiero empezar con esta infografía que me parece muy interesante porque nos muestra un poco acerca de los nuevos actores que se están uniendo en este nuevo impulso. Entonces, como les comentaba, la carrera espacial que nosotros estamos acostumbrados ha sido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, principalmente, la actual Rusia. Pero como vemos en esta gráfica, hay nuevas potencias en la actualidad que están muy interesadas y muy activas en la exploración del espacio. Principalmente tenemos a China, que tiene una gran cantidad de misiones, que son las misiones Chang'e, que están yendo a la Luna, ya van 6 de ellas. Luego tenemos también a Japón, que Japón está muy activo en visitar tanto la Luna como asteroides. Probablemente Japón sea la agencia espacial japonesa, que se llama JAXA, sea la más activa en el estudio de asteroides y el cinturón de asteroides. Y también tenemos a India, que está muy activa tanto en la exploración lunar como en la exploración marciana.
Entonces, esto es un panorama muy interesante porque el contexto de la carrera espacial actual es distinto al anterior. Ya no tenemos digamos que este dipolo de potencias inamovibles, sino que acá tenemos un montón de países emergentes, aunque ya claramente con un capital bastante alto, que están empezando a tener una partida en todo esto que está sucediendo. También tenemos a la izquierda una gráfica que nos muestra pues, las principales misiones que han venido sucediendo en los últimos años. Como se dan cuenta, muchas de ellas, las misiones Chang'e, relacionadas a la exploración china. Y bueno, algunas misiones de la India, hay algunas más de parte de Estados Unidos, de Europa. Entonces, digamos que es algo que se está reactivando bastante. Y pues bueno, eso es algo que podemos ver también en esta gráfica, que a mí me parece muy interesante porque muestra la cantidad de lanzamientos orbitales que han habido por año y por país. Claramente esto incluye no solo misiones espaciales, sino también cualquier tipo de envío a órbita, pero ciertamente vemos un crecimiento bastante alto en los últimos años. O sea, fíjense cómo, pues inicialmente, perdón, en las épocas entre 1960 y 1985, pues hubo un auge importante, ¿no? Sobre todo de parte de la Unión Soviética o Rusia. Y posteriormente, digamos que este impulso decayó bastante en los años 90, más o menos como hasta los 2010. Esto en parte porque se había perdido un poco el interés por ir al espacio. Se creía que ya sabíamos muchas cosas, que tal vez no era tan importante, pero los últimos años han visto un resurgir bastante grande de este tipo de iniciativas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, como el 2023 hubo un pico gigantesco de lanzamientos orbitales y seguramente si estuviera el 2024 sería mayor que este. Y pues esto es en parte por este gran impulso que se le está dando no solo desde las agencias espaciales, sino también a la inclusión de entes privados que están ahora participando también en todo este sistema. Entonces, cosas como SpaceX, Blue Origin y otra gran cantidad de empresas privadas que están entrando en el sector. Entonces, esto es una prueba, me parece muy interesante, de que efectivamente el interés por retomar el espacio se está dando y está creciendo. Entonces, estos son algunos de los resultados interesantes que han habido de pues de estas últimas exploraciones. Eso que vemos ahí es una imagen en donde vemos básicamente un pequeño cultivo que estaba en la sonda espacial Chang'e 5, si no estoy mal, en donde ellos fueron capaces de hacer crecer unas plantas en un regolito que enviaron a la Luna. Entonces, esto es algo bastante interesante porque nos está diciendo que pues, pueden suceder procesos biológicos como la germinación de plantas bajo las condiciones gravitacionales de la Luna. Entonces, este tipo de experimentos son muy interesantes, son algo novedoso, son cosas que se están dando ahora mismo y pues que también nos muestran un poco cómo China está tomando un papel muy activo, en este caso en la exploración lunar. Y bueno, esto es algo que también podemos ver que es muy interesante y es el caso de cómo se ha dado esta exploración lunar. Como se dan cuenta, gran parte de este nuevo impulso de explorar el espacio está muy enfocado en la Luna. Y pues esto tiene razones que son muy claras. Y es primero porque la Luna está bastante cerca de nuestro planeta. Entonces es en parte más sencilla de explorar y también nos puede permitir un control bastante interesante acerca de la exploración del espacio. Entonces, hay muchas ideas acerca de poner bases espaciales en la Luna que sirvan como un punto para iniciar la exploración a otros planetas. Entonces, esa exploración lunar ha venido cambiando con el tiempo. Si ustedes se fijan, las misiones más antiguas, que son generalmente las rojas, las azules, las violeta, están muy centradas hacia la parte ecuatorial y norte de la Luna, todo esto que vemos aquí. Pero si ya miramos las misiones más recientes, las que están relacionadas con la Agencia Espacial China eh, y algunas de las nuevas misiones de entes privados, como son estas dos, pues vemos que están enfocadas a sitios diferentes. Entonces, estas misiones chinas han ido a la parte oscura de la Luna. De hecho, han sido las únicas misiones que han podido ver esa parte de nuestro satélite. Y luego tenemos otras misiones que se están enfocando en el polo sur lunar.
Y pues esto tiene una razón de ser, y es que se cree que ahora mismo se piensa, se espera que el mejor lugar o el lugar más asequible en la Luna para eventualmente poder tener una especie de base permanente es el polo sur lunar. Y esto tiene que ver en parte con el almacenamiento, con la cantidad de recursos que podemos encontrar aquí y con facilidades en cuanto a la temperatura, en cuanto a la comunicación con Tierra y en cuanto a las facilidades orbitales. Entonces, eso es como lo que está pasando con la Luna y pues se vienen muchas misiones más que van a seguir explorando nuestro satélite y que bueno, ya veremos a dónde nos lleva. Esto es un poco lo que les comentaba ahorita. Entonces, este es la misión Artemis o el plan Artemis de la NASA, de parte de Estados Unidos. Y pues ellos plantearon una infraestructura muy interesante, más o menos desde el año 2020, que tiene diferentes fases. Entonces, el objetivo principal de la misión Artemis actual es volver a llevar personas a la Luna, en este caso hombres y mujeres. Eso es algo que, digamos, está actualmente corriendo. Hay varias misiones, hay varios prototipos que se están llevando a cabo, pero la misión Artemis tiene más fases. La siguiente fase, después de volver a la Luna, es crear lo que se conoce como el Gateway, que va a ser como una especie de base que estaría orbitando la Luna, algo parecido a la Estación Espacial Internacional, solo que estaría ubicada en la Luna, lo que nos facilitaría el proceso de ir a la superficie lunar, volver y volver a la Tierra. Y pues bueno, eventualmente parte de la idea de esta misión Artemis es eventualmente llegar a tener un puesto de avanzada donde se pueda estar ahí permanentemente y eventualmente que sirva como un punto inicial para la exploración marciana. Entonces, esta es un poco la estructura que venía siguiendo Artemis. Ha tenido modificaciones, por supuesto, pero bueno, creo que la idea sigue permaneciendo de esta manera. Entonces, bueno, una cosa interesante de esta nueva carrera espacial es que hay serias intenciones de tener unas bases en la Luna. Y pues esto es algo que no solo se ha planteado desde NASA, sino también desde la Agencia Espacial China. Y es, bueno, tener una presencia permanente allí. Y pues esto es bastante interesante, ¿no? Porque es algo que pensamos es un poco de ciencia ficción, de cierta manera, o al menos así hubiera sido unos años antes. Pero en la actualidad es algo que se está planteando, es algo en lo que se está trabajando. Hay personas que trabajan activamente en cómo recuperar recursos de la Luna, en cómo utilizar los materiales lunares para poder construir bases, cómo podemos aprovechar los recursos. Y bueno, eso es algo que ciertamente va a tardar un tiempo. No creo que vaya a suceder rápidamente, pero pues digamos que uno de los objetivos finales de esta nueva etapa exploratoria. Y bueno, esta es otra gráfica que nos muestra realmente el interés que hay o los esfuerzos que se ponen en estos tiempos. Entonces, lo que vemos aquí es la cantidad de millones de dólares que invierten todos los países, eso es para el año 2023, en sus actividades espaciales. Entonces, como se dan cuenta, claramente la mayor inversión viene de Estados Unidos. Tenemos una cantidad inmensa de dinero, 73.000 millones de dólares, eso es muchísimo. Luego tenemos a China, que si se dan cuenta tiene un presupuesto bastante menor. Y luego tenemos otras agencias como Japón, que está bastante alto, la Unión Europea, varios países europeos que curiosamente ellos tienen unos presupuestos diferentes. Y luego tienen la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, perdón, que es como una congregación de todas estas entidades. Y bueno, también tenemos otros países que están también interesados, invirtiendo un poco, pero nada se compara a esos grandes presupuestos que tenemos de Estados Unidos y de China, que pues son los que están liderando un poco estas iniciativas. Aún así, pues hay, por supuesto, una dependencia política de todo este tipo de decisiones. Entonces, pues es algo que es interesante y es que con la nueva administración en Estados Unidos, se le ha cortado mucho dinero a la NASA. Aquí estamos viendo básicamente una tabla de los cortes que se le hizo a la NASA hace poco. Esto fue cosa de hace un par de semanas, un mes.
Entonces, fíjense en la cantidad de dinero que se ha restado, es bastante, y que tiene un efecto bastante grande en todo lo que eran estas misiones Artemis y otras misiones planetarias que se estaban planteando para los próximos años. Entonces, por supuesto, todo esto está muy ligado a la voluntad política, porque usualmente o en gran medida estas misiones están planteadas desde presupuestos públicos. Así que, bueno, hay que esperar a ver qué sucede. En el caso de Estados Unidos no pinta muy bien, pero por ejemplo en el caso de China no parece que ellos quieran frenar o que vayan a ir más lento en estos procesos. Entonces, pues bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto en un par de años y dónde terminamos. Listo. Entonces, eso era como el contexto que quería darles de esa carrera espacial, de qué es lo que está sucediendo actualmente. Y pues ahora quería hablar un poco acerca de qué es la geología. Entonces, inicio un poco con este meme porque la geología, al menos en Colombia, es una rama de las ciencias que no se conoce mucho, digamos que no está muy en la cabeza de las personas, en parte porque es una rama que nos enseña mucho en los colegios, de que no se tiene tan presente en nuestra sociedad, pero que vamos a ver que es sumamente importante, no solo para la carrera espacial en este caso, sino pues para muchísimas áreas del desarrollo de la sociedad. Entonces, si ustedes han escuchado de la geología, probablemente lo han hecho desde una perspectiva más desde la economía, que pues la geología siempre ha estado relacionado a lo que es el aprovechamiento de recursos. En el caso de arriba puede ser recursos minerales, que básicamente son necesarios para todo y para lo que sea. Así que pues es algo que es sumamente interesante. Y también tenemos lo que es la parte energética. Entonces la geología siempre se suele relacionar también con lo que es la recolección de energía, ya sea a través de la explotación de petróleo o puede ser el uso de energía geotérmica, energía eólica, energía solar. Todo esto está muy relacionado con procesos geológicos que directamente pues, tienen un impacto con la ciencia. Pero lo que quiero mostrarles hoy es que la geología tiene también otras interacciones o tiene otras cosas que aportar que son sumamente importantes. Entonces, hacia grandes rasgos se podría definir la geología como esa ciencia que estudia las dinámicas de los cuerpos planetarios rocosos y los procesos que los afectan a través del tiempo. Una cosa interesante es que, claro, la geología nace como una ciencia muy enfocada a la Tierra. De hecho, tiene el nombre geo, que está relacionada con pues una raíz griega de la Tierra. Pero lo que hemos venido descubriendo en los últimos años es que todas estas técnicas que hemos aplicado a nuestro planeta tienen una importancia muy grande en el estudio de otros planetas, por supuesto. Entonces ya la geología es algo que abarca mucho más que la Tierra y que también nos ha mostrado que las cosas que suceden en otros planetas son muy diferentes. Quisiera mostrarles aquí las dos cosas, o al menos a mi parecer, las dos cosas más relevantes que la geología le ha ofrecido a la humanidad y que a mi parecer son muy importantes. La primera de ellas es la tabla del tiempo geológico, que es este esquema que vemos aquí a la derecha, que es básicamente un calendario que nos muestra cuál ha sido la historia y la evolución de nuestro planeta. Y esto ha sido sumamente útil porque nos ha dado una visión mucho más clara de cómo es nuestro planeta, cómo funciona, cuáles son los ecosistemas que lo componen, cuáles son los seres vivos que han vivido en ella. Y pues todo esto nos permite organizar y entender muy bien, eh, sí, básicamente qué es nuestro planeta y cómo funciona. Y pues otro de esos grandes ejemplos que me parece que seguramente ustedes han visto es entender cómo la superficie de la Tierra y cómo los continentes se han movido a través de los millones de años. Y pues esto a mí me parece sumamente importante porque no solo nos ha dado un entendimiento geológico de qué pasa en la Tierra, de cómo funciona, sino que también nos ha permitido estudiar fenómenos como las grandes extinciones, cuál es su relación con el cambio climático, cuáles son los efectos globales que pueden tener la actividad biológica o procesos que vienen del espacio al interactuar con nuestro planeta. Y pues todo esto son cosas eh, que nos han ayudado a entender mucho mejor cómo funciona el planeta, qué puede pasar con él y pues de cierta forma también cómo considerar cuáles son las acciones que nosotros tenemos o hacemos y
y bueno, cómo nos relacionamos con la Tierra. Entonces, algo muy interesante de la geología y que creo que es sumamente importante en este contexto es la interdisciplinariedad. Eh, yo siento que la geología es una ciencia muy bonita y muy interesante porque se puede acoplar muy bien con otras ramas y de hecho necesita de otras ramas de la ciencia para poder funcionar bien y dar explicación a esos fenómenos que quiere explicar. Entonces aquí les pongo tres ejemplos sencillos. En principio tenemos la paleontología. La paleontología es el estudio de la vida en el pasado. Entonces aquí aplicamos muchos conceptos de biología, muchos conceptos biológicos para poder saber cómo la vida ha evolucionado, cómo ha cambiado y cómo pues ha llevado a lo que tenemos en la actualidad. Tenemos también una gran interacción con la geoquímica. Entonces, para poder entender cómo funcionan los océanos, cómo funcionan los volcanes, necesitamos interactuar con los procesos químicos a pequeña escala que regulan las interacciones entre minerales, entre el agua, entre la atmósfera y que de cierta forma también dan forma al planeta. Y bueno, también está la geofísica. Entonces aquí necesitamos de procesos físicos que nos ayuden a entender cómo funciona el interior de nuestro planeta. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas cosas que uno puede hacer con la geología y que son fácilmente extrapolables a otros cuerpos planetarios del sistema solar. Aquí simplemente quería mostrarles algunas de las cosas que nosotros hacemos como geólogos. Tenemos la geofísica, como ya les mencionaba, nos ayuda a entender el interior de los planetas. En este caso estamos viendo una imagen aquí arriba a la izquierda de un sismógrafo en la Luna. Entonces, es como los mismos sismógrafos que usamos en la Tierra para medir la escala de Richter de los terremotos. Eso también lo podemos hacer en otros planetas. Tenemos el estudio de la tectónica y la geología estructural, que básicamente nos permite entender cómo se mueve la corteza de los planetas, cómo son esos grandes fracturamientos que ocurren en ellos, cómo se forman las montañas, cómo desaparecen las montañas, cómo se unen y cómo eh, se separan los continentes, que es algo que, como vimos, es muy importante para entender la evolución de los planetas. Tenemos cosas como la geoquímica. En este caso vemos una imagen de Curiosity, que es uno de estos robots que está en Marte y que puede analizar la composición química de los minerales. Y esto es sumamente necesario para poder entender cómo se formaron los minerales y bajo qué ambientes. En el caso de Marte es muy importante saber si hubo agua o no hubo agua al momento de formarse minerales. Tenemos cosas como la vulcanología, que lo que hace es estudiar los volcanes y sus dinámicas. Tenemos la geomorfología, que nos permite entender las formas de la superficie y también hacer una reconstrucción de los procesos que los llevaron a cabo. Y también tenemos cosas como la petrología, que ya es puede ser el análisis directo de cosas como meteoritos, que pues también nos dan pistas sobre el origen de estas rocas que están por ahí flotando en el sistema solar. Entonces, a grandes rasgos, la geología es una ciencia que nos permite ver de una forma muy integral el funcionamiento de cuerpos planetarios. Entonces, es muy interesante porque nosotros podemos estudiar desde fragmentos de roca muy pequeños. Eso es una imagen de microscopio de una roca. Entonces, podemos entender al detalle qué minerales están formando las rocas y de qué manera, cuál es su origen. Podemos también analizar escalas un poco más grandes como afloramientos, es decir, esos pedazos de roca que vemos así en las carreteras. Eso lo podemos analizar y nos da una visión acerca del contexto local de un sitio, como por ejemplo una montaña. Y tenemos también la capacidad de hacer análisis a nivel planetario. Entonces, en este caso aquí estamos viendo una representación del manto terrestre, que pues es algo que es una teoría, que es algo que hemos descubierto a través de los estudios geológicos de nuestro planeta. Entonces, como se dan cuenta, la geología funciona a muchísimas escalas y es una herramienta sumamente poderosa para poder estudiar y entender los lugares que estamos visitando. Entonces, ya con ese contexto, pues quiero hacer como el anclaje con el tema que nos concierne más hoy, que es la exploración espacial como tal. Y pues esto tiene que ver con este cráter, que se llama Meteor Impact, básicamente se llama cráter de impacto. Y tenemos a la persona que por primera vez clasificó esto como el impacto de un asteroide, que él se llamaba Eugene Shoemaker, y que se considera como el padre de la geología planetaria. Entonces, una cosa interesante es que hasta antes de los 1960 o 70,
la geología planetaria no existía, porque no teníamos esta concepción de que la geología podía ser una herramienta tan poderosa al estudiar otros planetas. Pero en este caso, este científico fue el primero en decir, oigan, este cráter que vemos aquí no está relacionado con un volcán, sino que probablemente sea el resultado de un asteroide que impactó con la superficie y dejó esta cicatriz en la Tierra. Esto es muy importante porque nos abre la mente al momento de pensar que la Tierra no es un sistema cerrado, sino que hace parte de un sistema solar que está interactuando en todo momento y pues que la geología va a ser una herramienta súper útil al momento de entender todo esto. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de cuál es la importancia de entender el terreno eh, para el asunto de la exploración espacial, sobre todo en este nuevo contexto de la carrera que tenemos en manos, en nuestras manos. Entonces, lo primero que quiero hacer es como hacer un pequeño recorrido acerca de lo que es el universo y las ciencias espaciales, porque la verdad es que es algo bastante grande. Tenemos, digamos que la escala más grande posible al pensar en ciencias espaciales es el universo en sí mismo, ¿no? El universo es básicamente el todo, es donde toda la materia está confinada. Y pues en la actualidad creemos que es más o menos así. Esta es una imagen de lo que sería el potencial universo visible. Entonces es una red de materia gigantesca con muchas galaxias, muchos planetas, y pues es que es sobre todo el campo de estudio de los astrónomos y astrofísicos. Entonces aquí en esta escala que vemos ahora, los científicos planetarios, los geólogos planetarios no podemos hacer mucho. Si vamos a una escala más pequeña y empezamos a mirar galaxias, pues ya estamos hablando de una escala un poco menor, pero que aún así sigue siendo gigantesca para lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, en esta imagen vemos miles de galaxias, cientos de galaxias en una parte del espacio y pues que es algo que suele ser muy estudiado por los astrónomos observacionales y cosmólogos. Y luego tenemos escalas aún más pequeñas, como puede ser una nebulosa, que pues ya se acerca un poco a lo que sería un sistema solar, el efecto que genera una estrella, pero aún así se sale un poco de nuestras manos. Y aunque todo esto que vemos aquí es muy bonito y es sumamente interesante, digamos que en términos reales está un poco lejos de lo que es la exploración espacial inmediata. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es posible explorar en nuestro tiempo y en el futuro cercano, estamos hablando principalmente de nuestro sistema solar. Entonces, esto es una escala que ya es mucho más pequeña, que ya es mucho más manejable y donde la geología empieza a tener un rol fundamental. Entonces, eh, cuando nosotros nos pensamos como la humanidad yendo al espacio, lo más sensato ahora mismo es pensarlo en términos de este lugar, ¿no? En esencia lo que serían estos planetas, estos 8 planetas que están en el sistema solar y que son como nuestra base de exploración. Pero bueno, ustedes podrían pensar que eventualmente eso es algo muy chiquito, ¿no? O sea, considerando que el universo es tan grande, pues aquí no tenemos tantas cosas. Pero por suerte ese no es el caso. Aquí les muestro una infografía de todos los objetos que tiene nuestro sistema solar, incluyendo lunas, asteroides, planetas enanos, eh, cometas. Toda esta plétora de objetos que vemos aquí son, son todos los habitantes, si lo podemos llamar de alguna manera, de nuestro sistema solar y que son los que están captando nuestro interés más cercano, ya que son los que están más cerca, son los que son más fáciles de visitar, a los que podemos llegar con nuestra tecnología actual y pues todos ellos son sumamente interesantes. Entonces aquí podemos ver imágenes de las lunas de Júpiter, que son estas 4 aquí, las 4 lunas galileanas, tenemos la luna terrestre, tenemos Marte y sus lunas, tenemos el cinturón de asteroides. Es decir, como se dan cuenta, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo que hacer y la geología tiene un papel fundamental en todo esto. Entonces, quiero volver a esta imagen de acá, que pues es una imagen que me parece que es muy diciente. Esta es una foto real, no es ningún montaje. Esta fue una imagen tomada en el Apolo, si no estoy mal, creo que es el Apolo 17 o el Apolo 13, no estoy seguro. Pero lo que es realmente importante aquí es este señor que está aquí parado, que él es hasta ahora el único científico que ha estado en la Luna. Su nombre es Harrison Smith y pues como se pueden imaginar,
es un geólogo. Entonces, usualmente cuando se planteaban estas misiones Apolo, pues se quería llevar a personas que tuvieran más experiencia militar, antes que nada. Por supuesto, pues es un asunto de interés nacional, entonces se solía pensar que los militares debían estar involucrados en estos sistemas, por supuesto porque son los que están más acostumbrados a lo que son vuelos espaciales, estar en ambientes difíciles y hostiles. Pero de cierta forma se decidió que el primer geólogo que tenía, el primer científico que debía estar allá, tenía que ser un geólogo. Y pues esto ya nos habla de la relevancia que nosotros le damos o que se le da desde el ámbito espacial a esta ciencia. Entonces, lo primero que todo, lo más importante en cuanto a cuál es el rol de la geología en esta nueva exploración espacial, a mi parecer lo más importante es el mapeo. Entonces, ¿qué es el mapeo? El mapeo, si ustedes lo piensan, es esta actividad en la que cogemos un territorio que conocemos o que no conocemos e intentamos darle un sentido. Y pues esto siempre ha tenido un valor bastante grande porque los mapas son la primera cosa que nosotros hacemos o que necesitamos al momento de explorar un sitio conocido o un sitio nuevo. Si ustedes quieren ir a comer a algún lugar, seguramente ustedes utilizan Google Maps para buscar a dónde quieren ir. Si quieren viajar de Bogotá a Tunja, usualmente van a preguntarle a Google Maps o a Waze por dónde deberían salir. Y pues todo esto es una prueba de que el conocimiento del territorio, entender el terreno, es el paso fundamental al momento de explorar un lugar. Y esto es una regla que también se cumple en el espacio y por lo cual los mapas son tan importantes y son tan relevantes eh, al momento de llegar a un cuerpo planetario nuevo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es muy chévere. Este mapa me gusta mucho, es un mapa antiguo, no recuerdo exactamente quién lo hizo, pero es un mapa de la Luna en donde, bueno, cuando se hicieron las observaciones iniciales de la Luna con estos telescopios viejos, pues se llegó a pensar de que había agua en la Luna. Entonces, todas estas zonas que son oscuras, que se llaman las María, que nosotros vemos desde acá, se creía que tenían agua. Y pues de ahí surgen este tipo de mapas. Pero más allá de si era correcto o no, pues es para demostrarles un poco la intención y la importancia de este tipo de productos al momento de pensar el espacio como algo que vamos a visitar. Y bueno, ya de una forma más específica hacia la geología, han habido grandes esfuerzos para hacer mapeo geológico de estos cuerpos planetarios. Entonces, aquí tenemos el mapa global geológico de Marte, en donde podemos ver todas las distintas unidades geológicas que han sido definidas para el planeta rojo. Y pues todo esto es un insumo que es sumamente útil porque me está diciendo muchísimas cosas. Entonces, de un mapa geológico yo puedo saber qué sitios son seguros para aterrizar, primero. Puedo saber dónde puedo encontrar recursos, ya sea minerales, ya sea agua, ya sea cualquier otro tipo de elemento que me sirve al momento de explorar un planeta. Me permite saber acerca de qué lugares potencialmente tienen agua, que es algo que también es bastante necesario. ¿Qué lugares son peligrosos? No voy a querer aterrizar cerca de un volcán o de una falla geológica que es potencialmente activa. Va a preferir aterrizar en un sitio plano. Entonces, todo esto son cosas que el mapeo geológico nos preparan, nos adelantan al momento de poder llegar a estos lugares. Bueno, este también es otro mapa. En este caso, este es un mapa de Plutón que yo hice para mi tesis de maestría, que aunque Plutón está bastante lejos, pues como se dan cuenta, lo primero que sucede cuando obtenemos información de un nuevo cuerpo planetario, en este caso cuando la sonda New Horizons visitó Plutón, pues lo primero que se hace es hacer un mapa geológico. Es casi que es una regla y es algo que se va a cumplir siempre porque es lo que nos permite preparar el terreno para el futuro. Entonces, bueno, hay una pregunta interesante y es, usualmente nosotros los geólogos necesitamos ir al campo para poder desarrollar nuestras actividades, pero eso es algo que no podemos hacer cuando estamos en otros planetas. Ya quisiera yo poder ir a Marte, sacar muestras de este sitio, pero pues es algo que lamentablemente no podemos hacer. Entonces, hemos tenido que pensar en soluciones alternativas y a veces bastante creativas
para explorar estos cuerpos, estos planetas. Entonces, un ejemplo de ellos es el lander, que es básicamente un robot que aterriza en una superficie y empieza a tomar datos. Usualmente el lander es algo que no se mueve, es simplemente un robot que aterriza, se queda ahí, empieza a tomar datos y nos va dando cosas de la superficie. Este ejemplo aquí es la sonda Venera, si no estoy mal, que llegó a la superficie de Venus y que se derritió al poco tiempo de estar allí porque era demasiado caliente. Entonces, bueno, son cosas que suceden. Luego tenemos una versión un poco más avanzada que es el rover, que el rover es básicamente una máquina que se está moviendo en la superficie del planeta. Entonces, esto es mucho más útil porque el rover puede dirigirse a distintos lugares y pues nos puede dar una visión mucho más clara de qué está sucediendo en estos sitios. Los rovers más famosos son aquellos que han enviado a la NASA a Marte, que son Curiosity y Perseverance, que son prácticamente un geólogo mecánico que está allá tomando datos, explorando, caminando, recorriendo todas estas vastas planicies marcianas y que nos han entregado un montón de información invaluable para poder prepararnos, para poder entender estos planetas. Ya si nos vamos a sitios un poco diferentes, pues va a ser más complicado. Entonces, por ejemplo, si tenemos a Júpiter, Júpiter es un planeta gaseoso, claramente no podemos lanzar un rover allí porque no tiene superficie. Entonces, en este caso solo podemos optar por orbitadores, que son básicamente satélites, como los terrestres, que están constantemente orbitando el planeta y tomando datos. Los satélites tienen la ventaja de que pueden cubrir una gran cantidad de área eh, en poco tiempo y durante muchos ciclos, es decir, nos puede dar también información a través del tiempo y pues son bastante valiosos para hacer reconocimiento espacial de estos planetas. Luego tenemos lo que son flybys. Entonces, aquí ya es cuando la cosa se pone difícil. Cuando nosotros pensamos en esos planetas que están muy lejos, como por ejemplo Urano, Neptuno y Plutón, que sería un planeta enano, pues es muy difícil poner un orbitador alrededor de ellos porque están muy lejos, requeriría mucho tiempo llegar, hace falta energía para llegar hasta allá y hace falta ser muy preciso para poder quedar en órbita. En el caso de Plutón, Plutón es un planeta enano que es muy pequeño, que está muy lejos. La sonda se demoró 10 años en llegar allá. Entonces, en vez de intentar orbitar Plutón, quedar en órbita en Plutón, lo que se decidió fue hacer un flyby, que es básicamente pasar muy rápido al lado del planeta y tomar los datos que se puedan. Entonces, a medida que nos alejamos del sistema solar, en el sistema solar se hace todo más complicado. Tenemos otras tecnologías que son, digamos, más creativas, también que son bastante interesantes, como pueden ser los drones. En este caso, esto es una misión que está pensada para Titán, que es una luna que tiene una atmósfera muy gruesa. Entonces, en este tipo de lugares, los drones pueden servir para explorar más fácilmente la superficie. Y bueno, por supuesto tenemos el caso ideal que serían los astronautas, que pues ahora mismo solo hemos podido lograrlo en la Luna, pero en el futuro, bueno, quién sabe a dónde seremos capaces de llegar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con toda esta información que nos llega de estas sondas espaciales, de estos rovers, de estos orbitadores? Pues básicamente queremos conocer qué procesos geológicos están sucediendo en estas superficies y cómo vamos a lidiar con ellos. Aquí les traigo solamente algunos ejemplos. Entonces, en este caso estamos viendo una caverna. Esto es básicamente una caverna en la superficie lunar. Entonces podemos ver lo que se conoce como un tubo de lava colapsado, que si ustedes se dan cuenta es un agujero que va hacia adentro y pues que es sumamente interesante porque una caverna es un sitio que está protegido de la acción del viento solar, de la radiación solar. Entonces, si nosotros pensamos en un lugar apropiado para poder poner una base espacial, probablemente una caverna sea uno de los mejores lugares. También tenemos el estudio de cráteres de impacto, que también pueden generar sitios como estos, pequeñas cavernas que podemos explorar y eventualmente habitar. En el caso de Marte, Marte es un planeta muy interesante porque ya estamos seguros de que tuvo agua hace mucho tiempo. Si nosotros observamos la superficie marciana, vamos a encontrar restos o vamos a encontrar la acción del agua en todas partes.
Entonces, esto hace que Marte sea uno de los principales objetivos astrobiológicos, no tanto o no tan enfocado en buscar vida actual, sino en buscar vida en el pasado. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien qué lugares de Marte posiblemente albergan señales de agua para saber cuáles son los sitios que tenemos que ir a visitar. Entonces, este ejemplo acá es el cráter Jezero, que es justamente el cráter que está siendo visitado por la sonda Perseverance, que está recorriendo toda esta planicie. Hizo una ruta, está haciendo una ruta más o menos así, subiendo por este delta, que es una estructura en donde un río o un potencial río conecta con un lago o con un océano. Entonces, bueno, eso es algo que nos ayuda mucho a intentar responder esa pregunta. ¿Pudo haber vida en otros planetas? ¿Cómo se pudo haber dado? ¿Y cuáles son las condiciones que necesita? Tenemos otro tipo de ambientes como son ambientes volcánicos. Estas son unas imágenes que son muy interesantes porque son de la luna Io de Júpiter, que está siendo ahora mismo explorada por la sonda espacial Juno. Y pues aquí vemos unas cosas muy interesantes. Podemos ver cómo hay unos volcanes que incluso se pueden ver desde órbita. Fíjense nada más la dimensión de esta erupción. Tenemos una serie de estructuras geológicas muy interesantes como esta montaña que es sumamente empinada, es sumamente alta. Y tenemos cosas como lagos de lava. Entonces aquí en Io se pueden formar literalmente, sí, o sea, cuencas que están llenas completamente de lava incandescente, solo como si fuera un lago terrestre, solo que en vez de agua está hecho de lava. Entonces, todo esto son cosas que el análisis geológico nos permite hacer y entender de estos cuerpos. Y pues bueno, este es un último ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es una luna que se llama Miranda del planeta Urano y que se caracteriza por tener acantilados sumamente grandes, por tener una actividad tectónica muy particular, que es única del sistema solar, y pues que de nuevo la geología es lo que nos permite estudiar y entender qué está pasando en este sitio. Entonces, ya para cerrar un poco los ejemplos de por qué la geología es importante, creo que eso es uno de los datos más importantes de por qué la geología vale la pena, y es poder definir sitios de aterrizaje. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el cálculo que se realiza al momento de elegir un sitio para que un robot, para que un cohete, para que eventualmente una tripulación humana pueda descender seguro en un sitio. Entonces, fíjense cómo se van creando lo que se conoce como unas elipses de aterrizaje, que se van haciendo cada vez más pequeñas, se van analizando con más detalle, hasta eventualmente decidir el mejor lugar en donde eh, esta cosa que queramos mandar pueda llegar a salvo. Entonces, en este caso vemos cómo, bueno, este es el ejemplo de Perseverance. Esta era la elipse de, digamos que los posibles sitios en donde iba a aterrizar el rover. Terminó aterrizando en este punto y luego a través del análisis de imágenes, a través de entender cuáles eran las principales características geológicas que queríamos estudiar, pues se plantea esta ruta, que es la ruta que está siguiendo el robot y que, bueno, es algo que va a seguir haciendo y va a continuar subiendo a través de los años. Entonces, todo esto es posible gracias a la geología y a permitirnos generar prioridades al momento de la exploración y poder sacar el mejor provecho pues, de estas misiones que son tan caras, pero que nos dan información tan valiosa. Y bueno, por supuesto, hay que volver a hablar de los recursos, que es una de las cosas que más nos interesa al momento de explorar el espacio. En este caso en particular, estamos viendo el polo sur de la Luna y estamos viendo los lugares donde hay posibilidad de presencia de hielo de agua. Entonces, esta es una de las razones por las que en la imagen que yo les mostraba antes, la actividad lunar, o bueno, las misiones que se mandan a la Luna están enfocadas al polo sur. Y es porque toda esta zona del polo sur que vemos aquí potencialmente puede tener agua. Y esto sucede porque estas son regiones de la Luna en donde la luz del sol nunca llega. Entonces, al no llegar la luz del sol, el hielo se puede acumular en los cráteres, mezclarse con el regolito, y pues es algo que eventualmente puede ser aprovechable. Entonces, desde que se hizo este descubrimiento, pues gran parte de la atención hacia la Luna se ha dirigido al Polo Sur. Y pues bueno, esto es muy interesante porque este recurso, el agua, no es solo un recurso necesario para pues, el sostenimiento de la vida humana,
sino también para muchos procesos industriales, también para ser potencial combustible. Entonces, es algo que es sumamente necesario y pues que con la ayuda de estos análisis podemos encontrar. Eso es algo muy interesante que también se está planteando. Ya hay unos prototipos de instrumentos que son capaces de generar oxígeno a partir del suelo lunar. Entonces, fíjense, digamos que el avance que se ha logrado en estas áreas, de que ya somos capaces de coger suelo lunar y obtener una cantidad de oxígeno que por supuesto es necesario tanto para nuestra supervivencia, como también para, pues bueno, la generación de alimento que podría ser necesario tener en este tipo de bases, de futuras bases lunares. Entonces, el estudio de recursos, de entender qué podemos hacer con esos materiales que tenemos en estos lugares, es sumamente importante y es sumamente relevante en esta nueva carrera espacial en la que estamos viviendo. Y bueno, por supuesto, hay, hay ideales económicos detrás de todo esto y pues la geología económica tiene su lugar. Hay gente que ya se está pensando cómo podemos capturar asteroides, traerlos cerca de nuestro planeta o de nuestra luna y poder extraer minerales de allí. Ya existen programas de maestría acerca de geología de recursos espaciales. Ya hay gente que está trabajando en esto, hay misiones espaciales pensadas para estas cosas. Y aunque, como les decía ahorita, es algo que está un poco más hacia el futuro lejano, pues bueno, eventualmente se va a volver una realidad y pues es otra discusión que vamos a tener como especie, ¿no? Y es cómo vamos a manejar todos estos recursos que podrían estar disponibles y cuál va a ser el fin que le vamos a dar. Pero bueno, eso es como principalmente el estado de las cosas, esto es cómo la geología está relacionada con todo este nuevo esquema que se nos presenta. Y pues quisiera terminar esta charla. Bueno, perdón. Antes que nada quisiera comentarles de un último ejemplo, que es el ejemplo en el que estoy trabajando ahora mismo. Esta es una misión que se llama Daedalus Cam, que es un pequeño robotcito, como el que estamos viendo a la izquierda, cuyo objetivo va a ser explorar tubos de lava en la Luna. Entonces, este es un prototipo de misión que se está estudiando desde la Agencia Espacial Italiana y pues la idea es generar una estructura que pueda ser capaz de bajar a través de uno de estos conductos que yo les mostraba en la Luna y poder recolectar información geológica de los alrededores. Entonces, como les decía, estamos interesados en estas cavernas, en esos tubos de lava, por supuesto ya cuando estén vacíos, porque pueden ser potenciales lugares habitables. Entonces, esta misión va a buscar explorar estos sitios y pues bueno, tengo la suerte de estar trabajando con este equipo en esta misión. Y bueno, ahora sí. Quisiera terminar con una pequeña reflexión acerca de cuál es el estado de las ciencias espaciales en Latinoamérica y Colombia y pues cómo nos estamos involucrando, cómo nos podemos involucrar nosotros en todo esto. Entonces, para iniciar, este es un mapa de Latinoamérica en donde podemos ver todas las agencias espaciales que hay en los distintos planetas. Entonces, aquí podemos ver cómo varios países, de hecho diría que la mayoría de países tienen ciertas iniciativas. En el caso de Colombia tenemos lo que es la Comisión Colombiana del Espacio, que ya hablaré más adelante de ella. Pero bueno, tenemos otra serie de países con sus agencias, con sus iniciativas, pero que bueno, por supuesto, esto está muy relacionado a la capacidad económica que tiene un país. Entonces, la calidad y la cantidad de trabajo que se desarrolla en estas entidades es muy diferente. Por supuesto, la Agencia Espacial Latinoamericana que más está activa es la Agencia Espacial Brasilera. Ellos tienen una infraestructura que ya han trabajado durante bastantes décadas, incluso tienen una plataforma de lanzamiento, que es la que estamos viendo acá. Entonces, esto es algo que ha sido hecho puramente en Latinoamérica y pues que ha sido utilizada para proyectos como este, que es un cohete de fabricación también brasilera y en donde ellos han probado lanzamientos, tienen un montón de satélites de observación de su territorio y pues bueno, eso nos muestra de que aquí en Latinoamérica Brasil es el país que está más avanzado y que ha hecho más cosas. Después de Brasil tenemos otras agencias como puede ser la Agencia Argentina, que ellos han desarrollado satélites propios
Entonces, ese es un ejemplo de un satélite, sí, digamos, se podría decir que hecho totalmente en Argentina, digamos que con ayuda de la parte de la Agencia Espacial y también entes privados. Y pues es un satélite de observación del territorio que, si ustedes lo piensan, es algo que es bastante importante, ¿no? Porque como estamos hablando del control del espacio, tiene unas características y tiene unas implicaciones geopolíticas muy importantes. Entonces, es algo que yo siento que Colombia debería plantearse y es tener la capacidad de, aunque sea, tener un satélite grande propio que sea capaz de observar lo que está sucediendo en el país. Y bueno, otro ejemplo de países que han hecho grandes, o bueno, han hecho cosas importantes. Tenemos a México, que tiene unos telescopios de observación que pues están enfocados en el estudio del espacio, recibir ondas puede ser de estrellas, puede ser de galaxias, puede ser de planetas, y pues que nos dan información científica para conocer estos lugares. Y bueno, ¿qué está pasando en Colombia? Entonces, en términos de nuestra agencia espacial, nosotros no tenemos una agencia espacial como tal todavía, sino tenemos la Comisión Colombiana del Espacio. Esta es una oficina gubernamental que está encargada, pues, de todo lo que son los asuntos espaciales. Y entre las cosas que se han desarrollado ha sido la firma de los acuerdos Artemis, que están relacionados a toda esta infraestructura y todas estas misiones de la NASA, ¿verdad? Y todo lo que sería también como el uso adecuado y pacífico del espacio. Entonces, Colombia, digamos que ha mostrado su interés en este tipo de eventos. Y bueno, digamos que estos son como los dos hitos espaciales que tenemos en el país, que es el satélite, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es FAR 2, que es un satélite pequeño, pero pues que fue lanzado en coordinación con esta agencia. Y pues también tenemos pues un experimento que ya tiene sus años, que fueron también unas radioantenas que se pensaron en el sitio de Chucunta. Entonces, en la actualidad, si no estoy mal, se está tramitando o se está debatiendo una ley para oficialmente ahora sí crear la Agencia Espacial Colombiana y poder agrupar todos estos esfuerzos e intentar darle a Colombia un poco más de peso en el área. Eh, entonces, la verdad es que estamos un poco quedados en este tema, pero siento que puede ser un momento interesante para que nos tomemos un poco esta cuestión más en serio y podamos tener una autonomía y un control sobre nuestro espacio orbital, aéreo y también espacial, que nos puede poner un poco más en la vanguardia de todos estos asuntos. Y bueno, entonces eso era un poco de la parte de la cuestión más legal, más gubernamental, pero lo que sí es cierto es que desde la parte científica han habido grandes avances y han habido iniciativas muy importantes en los últimos años. Eh, yo voy a hablar únicamente de la geología y de los proyectos en los que estoy involucrado, pues porque es lo que más conozco, pero lo cierto es que desde la astronomía, desde la astrobiología, desde la geología, desde varias universidades y varios institutos, están habiendo muchas iniciativas en términos de lo que es el estudio de las ciencias espaciales en Colombia, y pues que creo que es una base importante para poder asegurarnos sí, como una mayor participación o poder impulsar este tipo de áreas en el país y que eventualmente lleguemos a un punto interesante. Entonces, pues simplemente voy a presentar o hablarles un poco de unos proyectos que se han realizado. Por ejemplo, este de acá es un estudio que hicimos con varios compañeros de la Universidad Nacional acerca de unos deltas marcianos. Entonces, estuvimos investigando cómo estos deltas están relacionados con la presencia de agua, cómo se relaciona esto con la evolución geológica de Marte, de esta zona de Marte. Pues esos son trabajos que hemos publicado. También han habido varias tesis de personas a las que he podido asesorar. Entonces aquí hemos hecho estudios acerca de calderas marcianas y cómo colapsan. Hemos hecho también algunos estudios acerca de cómo pueden crecer plantas con regolito lunar. Entonces aquí podemos ver abajo distintas germinaciones de plantas, tanto nativas colombianas como de otras partes, y queríamos probar cómo se comportaban ellas en el regolito lunar, lo cual puede ser algo muy interesante a estudiar si estamos pensando en poner una base en la Luna, claramente. Y luego tenemos un estudio como este, que es algo muy interesante, que es la replicación de sitios análogos aquí en la Tierra.
a partir de geoformas marcianas. Entonces, aquí lo que buscamos es intentar recrear un poco la superficie marciana y los ambientes marcianos para poder entender cuáles son las claves para explorarlo y poder hacer algunos testeos de actividades que serían necesarias en procesos de exploración espacial. Entonces, este último caso, que es el estudio que hizo Laura Romero, que es otra geóloga, pues hace parte de una estación análoga que es liderada por una fundación colombiana, que es la Fundación Sidonia, y ellos justamente están intentando crear un ambiente que pueda replicar ciertas cualidades, ciertas características, ciertos problemas que se puedan presentar en la exploración espacial y poder hacer investigación desde aquí, desde Colombia, y pues apoyándonos de todo de este background que tenemos. Y bueno, una última cosa que les quería mostrar, esto es algo en lo que estamos trabajando con varios colegas, que es poder definir cuáles son los sitios en Colombia que podrían ser análogos a lugares planetarios. Entonces, pues aquí tenemos algunos ejemplos de sitios como las Salinas de Manaure, como el Parque Nacional de los Novados, como el Desierto de la Tatacoa, que son lugares de nuestro país que nos pueden ayudar a comprender y a entender cómo podemos explorar otras superficies planetarias. Entonces, pues bueno, como se dan cuenta, hay muchas cosas que se están haciendo, sobre todo desde la parte de la academia, la parte de investigación académica. Y pues quisiera hacerles, antes de terminar, una invitación. En junio, a inicios de junio, la primera semana, estamos organizando un workshop de ciencias planetarias. Esto es con ayuda de Europlanet, de la Fundación Sidonia y también de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues aquí básicamente vamos a hablar de todos estos temas de geología planetaria, de cuáles son las investigaciones que se han hecho desde Colombia y de investigadores colombianos y latinoamericanos. Y pues bueno, si están interesados en participar, es un evento gratuito, se pueden seguir de manera online y pues aquí tienen el código QR para que se puedan inscribir. Y listo. Entonces, muchísimas gracias. Eso era todo lo que les quería comentar hoy. Y bueno, quedo atento a si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Javier. Qué gran invitación. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y toda tu experiencia acá en este espacio. Tenemos un comentario en el chat de Viviana Hernández que nos dice, tremendo es también el manejo de tráfico espacial con otros cuerpos en órbita más o menos periódica, además de los que aún no sabemos o no hemos detectado, como para pensar en acercar asteroides a la Tierra. Sí, es algo muy, muy interesante y es la imagen que yo mostraba con todos los satélites que están en órbita. Hay muchos de esos satélites que ya o dejan de funcionar o han pasado su tiempo de vida y muchas veces quedan por ahí flotando. Y luego tenemos satélites que no han sido detectados o que se han perdido de su órbita y pues esto genera una cantidad de basura espacial, ¿no? Que es un problema que que probablemente vamos a enfrentar en el futuro. Y pues sí, lo que tú dices, de ahí a pensar acercar asteroides a la Tierra es algo que suena bastante difícil, que suena bastante hasta peligroso, pero bueno, hay gente que está pensando en esas posibilidades, está trabajando en eso y no sé, puede que eventualmente suceda. Tenemos una pregunta de Johan Sebastián Mora, nos dice, ¿actualmente hay programas de limpieza de basura espacial? Que yo sepa, no. O sea, que yo sepa, no hay intenciones todavía de hacer esto. Es que la verdad es algo muy difícil porque es que la cuestión con los satélites es que muchas veces se lanzan de forma descontrolada sin pensar muy bien en qué va a pasar después y pues luego es algo que es muy difícil de recuperar. Entonces, yo me imagino que deben haber propuestas, deben haber ideas para hacer esto, pero que yo sepa es algo que no se está tomando muy en serio ahora mismo. De hecho, yo pensaría que se está haciendo un poco lo contrario. Es como se está incentivando a mandar muchísimos satélites para cualquier fin y un poco más como ocupar estas órbitas sin pensar muy bien qué va a pasar después. Bueno, en este momento también abrimos el espacio y si desean también abrir sus micrófonos, podemos levantar la mano y tener preguntas para nuestro ponente. Bueno, Viviana nos dice, me llamó mucho la atención de las posibilidades en las termales de Paipa. ¿Qué tipo de investigaciones se plantearían?
Sí, pues eso es algo muy, muy interesante y es que cuando nosotros pensamos en buscar vida en otros planetas, tenemos que buscar organismos que sean capaces de soportar condiciones difíciles o que nosotros llamamos extremas. Entonces, una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, buscar organismos que sean capaces de soportar temperaturas muy altas. Entonces, el caso de las termales de Paipa y de otros sitios con termales o con aguas termales en Colombia, es que nosotros podemos encontrar ahí organismos que puedan soportar esas temperaturas. Y pues eso es muy interesante porque, como te decía, nos ayudan a pensar en qué tipo de vida podríamos encontrar en sitios con altas temperaturas, pero también nos ayudan a estudiar cuáles son las propiedades biológicas que tienen estos organismos para sobrevivir a estas temperaturas y que eventualmente es algo que podemos aprovechar nosotros también para nuestro propio uso. Eso es algo que sucede mucho en microbiología y es que al estudiar organismos que funcionan en condiciones extremas, somos capaces de crear y derivar tecnología que nos ayudan a nosotros, no solo en procesos industriales, sino también eventualmente en explorar estos sitios en el espacio. Entonces, eso es algo que se ha hecho en las termales de Paipa. Yo tengo compañeros que han trabajado con estos organismos, pero bueno, todavía hay mucho que hacer en términos de astrobiología en estos lugares. Gracias, Javier. De igual forma, si alguien desea abrir su micrófono, bienvenido. Y mientras tanto, Javier, si deseas, nos puedes compartir también la invitación para que desde el programa también podemos difundirla para las personas que de pronto estén interesadas en participar. Muy vale, muchísimas Correcto. gracias. Te puedo compartir el banner y Está perfecto. Muchas gracias. gracias. Bueno, por aquí Johan Sebastián nos dice, ¿podrías recomendarnos proyecciones, estudios, programas desde la ecología de las transformaciones del planeta al traer materiales, ejemplo, agua o minerales? Proyecciones, estudios, programas desde la ecología, las transformaciones del planeta a través de materiales. Pero, ¿te refieres a transformaciones en la Tierra o de los sitios de donde vamos a traer estos materiales? En la Tierra. Ok, pues sí, a ver, es una visión muy, muy interesante, ¿no? Pues aquí ya podemos discutir cosas de cuestiones éticas, cuestiones de, en serio, vamos a empezar a traer minerales de otros sitios para seguir haciendo las cosas que hacemos en nuestro planeta, cuáles son las consecuencias de esto. Estoy seguro que hay estudios, la verdad es que no los tengo a la mano, pero es un tema muy interesante. Entonces, si quieres, te puedo dejar aquí mi correo, entonces si quieres me puedes consultar y pues yo me encargo de compartirte, de buscar y compartirte información acerca de esto. Listo, Viviana nos comentaba en el chat, antes se me perdió el comentario, listo. Viviana Hernández, es algo bastante interdisciplinario, muy interesante. Me encanta saber qué se hace o se plantea investigación en astrobiología en el país. Sí, sí, por supuesto. O sea, te invito a que participes en nuestro workshop. Vamos a tener un par de colegas que son biólogos y que trabajan en temas de astrobiología y pues seguro ahí te vas a poder conectar y vas a poder, pues sí, ver qué estamos haciendo. Y acá Viviana nos hace una pregunta. ¿Lograron conseguir regolito para el experimento de germinación o lo simularon de alguna manera? Buena pregunta. Sí, el proyecto de germinación lo hicimos con un simulante de regolito. O sea, conseguir regolito lunar original es muy difícil. Solamente hay unos cuantos kilogramos en el planeta y pues eso lo tienen en sitios muy seguros. Pero lo que sí se ha hecho es que a partir de ese regolito, pues varias empresas y varias instituciones han replicado cuál es la composición química de estas cosas y han generado sus propios regolitos artificiales. Entonces nosotros lo que hicimos fue comprar de uno de estos proveedores y hacer nuestros experimentos aquí, o bueno, en la Universidad Nacional.
Gracias. Liliana nos dice genial, gracias. Vale, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Estamos todavía a tiempo. Sí, Viviana, ¿puedes abrir el micrófono? Qué pena yo tan cansona, pero es que me gustó mucho el tema, pero desafortunadamente me perdí la primera parte porque estaba en otra reunión. Entonces me preguntaba si estará disponible esta charla para poderla ver otra vez, porque es que me interesa mucho y todo lo que se ha hecho en investigación con las ondas y todo lo que hablaron cuando recién entré, pero no sé cómo hacer para no perderme esa información. Claro que sí, Diana. Por favor, escríbeme un correo y te compartimos la grabación y el enlace para que la puedas volver a ver, ¿vale? Acá te lo dejo Ay, en el chat. vale, ¿a dónde te envió el correo? Ay, vale, Te lo perfecto, compartí en el gracias. chat de Egresados del Piso. Muchísimas gracias a ti y no te preocupes que estamos acá siempre para resolver dudas e inquietudes con nuestro compañero. Bueno, creo que no hay más preguntas por el público, no hay comentarios en el chat. Igual, entonces, Javier, queremos agradecerte desde el programa de egresados de la sede de Bogotá. Muchas gracias por tu participación en diálogos con egresados y a toda nuestra comunidad que se unió esta noche, tarde-noche de hoy. Los invitamos a seguir conectados con nuestras actividades y a ti, Javier, invitarlos a participar en cada una de las líneas académicas que maneja el programa y esperamos vernos pronto. Por favor, si me envías la pieza del workshop, ahí le tomé como el formulario para de pronto para que te vea mejor calidad. Listo, vale. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, termino con esos comentarios en el chat donde dicen Julián Corso, excelente investigador, gracias por dejar en alto las ciencias planetarias. Doctor Javier. Juan Daniel, gracias, hasta luego, excelente. Y gracias, Javier, felicidades por tu doctorado, que no... Sí, llegó un poco tarde la noticia. Que tengan una excelente noche. Vale, gracias. Hasta luego.